Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados. Vamos a comentar lo que es la sesión de la apertura de Nueva York. Ayer tuvimos una vuelta a las negociaciones en el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán. Jornada positiva para bolsas tras conocerse que Estados Unidos e Irán retomarán las negociaciones en Pakistán. El petróleo volvió a situarse por debajo de los $100 barril, con las bolsas subiendo con ritmo de 1,3% en Europa y 1,2% en Nueva York. La rentabilidad de los bonos sigue cayendo con fuerza, con todo desde que comenzó la guerra el acumulado no parece demasiado catastrófico. España menos 0,4, Europa menos 2,5, Nueva York más 1,3, sector tecnológico se revaloriza un 3,5% y el SOX un 13%. En el plano macro destacaron tres anuncios. El primero, la IEA recortó sus previsiones de crecimiento de la oferta y la demanda mundial de petróleo, estimando un superávit para 2026 de apenas 410.000 barriles, frente a los 2 millones de barriles de la época anterior. El FMI recortó sus previsiones de crecimiento hasta el 3,1% desde el 3,3% anterior y aumentó las de inflación hasta el 4,4%. Los precios industriales de marzo en Estados Unidos repuntaron menos de lo esperado hasta el 4% y en el frente micro la banca americana daba comienzo a la temporada de resultados con un buen tono, con JP Morgan y Citi batiendo estimaciones y Wells Fargo cumpliendo. También batieron estimaciones BlackRock y Johnson Johnson. Hoy se mantiene el buen tono, negociaciones en marcha, economía resiliente, resultados empresariales batiendo. El petróleo se mantiene por debajo de $100 el barril, un 20% inferior a su máximo de marzo. Y tanto la noticia de que Estados Unidos e Irán reanudarán negociaciones en los próximos 2 días, según Trump ayer, como la macro reciente que permite pensar que el ciclo económico se mantiene expansivo, preservan el buen tono en el mercado. Por otro lado, Europa estaría estudiando un plan para asegurar el tráfico por el estrecho de Hormuz, incluyendo operaciones de desminado y escolta naval, pero solo cuando la guerra ya haya terminado y sin la participación de Estados Unidos. Hoy tendremos pocas referencias macro, destacando la producción industrial de la eurozona, aunque al ser de febrero tendrá poca relevancia, y el libro beige de la Fed, que será el primero en reconocer el impacto de la guerra en Irán y nos dará pistas de cara a la reunión del 28-29 de abril. Antes de la apertura ha publicado ASML buenos resultados, baten y mejoran las guías y seguirán publicando bancos americanos como Bank of America y Morgan Stanley. En conclusión, parece que el tono sigue mejorando con el proceso de paz en marcha, el cual no estará exento de vaivenes, con una economía que de momento se mantiene resiliente y unos resultados empresariales que en general están batiendo estimaciones. Estimamos que la sesión será continuista, aunque la vemos muy lateralizada, ya que se consolida las subidas de ayer, a pesar de que el tono de apertura pues, ha sido más bien mixto. Consolidar ya sería algo suficientemente bueno, puesto que los 15 días transcurridos de abril, Wall Street solo ha retrocedido una sesión. Fue el día 10, apenas un 0,1%. Dicho esto, la evolución del mercado en este 2026 nos marca en los índices principalmente como el IBEX 35 se revaloriza un 4,8%, Portugal un 12%, Eurostock un 2%, Estados Unidos ya se mantiene en positivo 0,6%, el mercado tecnológico 0,6% en positivo. Japón ya crece a un ritmo del 16%, China del 1,7%. Esto indica que el 90%, más del 90% de índices se encuentran en positivo. Y de cara a los bonos, el bono alemán está en el umbral del 3,02%, el americano a 10 años en el 4,25% y en el japonés a 10 años en el 2,41%. En divisas el dólar en 1,18, el yen en 187, la libra en 0,86, el franco suizo en 0,92 y el yuan dólar se sitúa a nivel de 6,81. Materias primas, hablamos del petróleo, Brent más 55%, West Texas más 59%, el oro crece un 12%, la plata un 11%, el cobre un 7%. Y a nivel de volatilidad, el VIX se sitúa en el nivel de 18,4 y el V2X, que sería el índice de volatilidad del mercado europeo, en el 20,6. El Bitcoin cae un 15% este año, el Ethereum cae un 22%. Dicho esto, esos son los principales datos macro de la sesión. También vamos a hablar de los mejores sectores, tecnología, comunicaciones y consumo discrecional, que suben un 2%. Empresas como Micron Technology, que rebotó un 9%, en una sesión marcada por la rotación dentro del sector de semis hacia compañías de memoria. Tenemos Delta Airlines, rebotó un 7% hasta los $71, gracias a la caída del precio del petróleo por la distensión geopolítica en Oriente Medio. Y Oracle rebota un 4,7% hasta los $163. Subió con fuerza por segundo día consecutivo gracias a la alianza estratégica con Bloom Energy. Dicho esto, nos vamos directamente a los gráficos, ya sabéis, para tomar el pulso de mercado, nos vamos a ir directamente
al comportamiento, a la tendencia general de los índices. Aquí vemos el mercado tecnológico, el Nasdaq, cómo se sitúa por encima de la media de 200 sesiones y por lo tanto se mantiene su tendencia alcista. Vamos a eliminar para que podamos. Aquí tenemos principalmente el gráfico del Nasdaq. Como vemos, estamos por encima de la media de 200. Vamos a irnos a la pestaña de observación del mercado para que podamos ver las tendencias de los principales activos. Y de esta manera, ya sabéis, primero nos vamos a encontrar con divisas, materias primas. Vamos aquí a la parte de índices. Aquí tenemos el índice Spot. Y como vemos, tenemos, aquí vamos eliminando líneas. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos en el daily, tenemos en concreto los principales índices, los cuales vamos a analizar con temporalidad de largo plazo. Para eso vamos a utilizar la media de 200 sesiones. Aquí la tenemos simple. Y por lo tanto vemos que el DAX, tras realizar una pauta de giro en las últimas sesiones, vamos a minimizar, fijaos, para que veáis el contexto y la curva. Fijaos cómo desde que realiza diferentes pullbacks, la primera ruptura la realiza en 15.779. A partir de ahí ha realizado esta vuelta a nube y nuevamente tendría que sobrepasar los 24.300 puntos para volver a buscar el techo un 5% más arriba, en concreto los 25.600. Está intentando recuperar tracción. De momento vemos el índice de volatilidad, como tenemos el ATR en la zona de 500, así que de momento como vemos una recuperación muy buena para el índice alemán. Vamos a ver también el SP 500. Aquí tenemos el spot. Fijaos, esto es una señal muy importante, ya recuperado por encima de la media de 200 sesiones y ahora mismo se enfrenta a un techo en el nivel de 7.030. Por lo tanto, a pesar del conflicto, vemos como el mercado está muy cerquita de máximos históricos y nuevamente anima a los mercados. Hemos visto el Nasdaq, hemos visto el S&P, vamos a ver el Dow Jones. Fijaos, el Dow Jones también se encuentra ya por encima de la media de 200 sesiones y por lo tanto ya podemos hablar nuevamente de retomar la tendencia alcista, que es la tendencia que han tenido los mercados americanos siempre, que han capitalizado un 10% históricamente a largo plazo. Vamos a ver también mercado nacional, IBEX 35, nuevamente por encima de la media de 200 sesiones. Vamos a eliminar aquí ATR, aquí lo tenemos. Y fijaos cómo simplemente manteniéndonos en gráfico diario por encima de esta media, ya estamos teniendo mayor rentabilidad que cualquier fondo de gestión activa. Así que de esta manera tan simple podemos seleccionar el mercado y podemos mantenernos en la tendencia principal. El suelo de largo plazo, los 16.229. Y fijaos cómo estamos ya muy cerquito de la resistencia de los 18.000 puntos, 18.600. Y a partir de ahí veremos si continúa y hace ruptura. Vamos a ver también, hemos visto el IBEX 35, vamos a ver el mercado francés. Aquí lo tenemos, también capitalizando por encima de su media de 200 sesiones. Y aquí, en este caso, el soporte lo vamos a situar en 8.123 puntos. Y como vemos, siempre que se mantenga por encima de ese nivel, estaríamos hablando de posiciones alcistas. Vamos a ver más índices dentro del spot. Aquí tenemos el mercado chino. Fijaos cómo se mantiene creciendo un 2% este año. La zona de soporte la tendríamos en la media móvil de 200 sesiones en 14.800 puntos. Fijaos la zona de referencia que tiene, ese doble techo, en los 15.700.
no me cabe la menor duda que de romperlo irá a buscar un 3% más arriba la zona de los 16.300. Tendencia alcista para índice chino. Vamos a ver también dentro de los mercados spot, hemos visto el mercado chino. Vamos a ver el Nikkei. Fijaos que es el mercado que más está creciendo este año. Ya lleva un 16%. Vamos a ajustar el gráfico. Y aquí tenemos cerca la resistencia. Tenemos una resistencia en 60.173. Pero como vemos, tenemos un soporte de largo plazo sólido, los 50.231. Por lo tanto, estamos hablando de que los fundamentales no corren peligro y todavía marca posición alcista. Vemos también en concreto el dólar index. Ya sabéis, correlación inversa con el euro dólar. Y aquí tenemos tendencia bajista para dólar index. Fijaos cómo tiene una zona de soporte 95.37, la zona de techo reciente 100.46 y está nuevamente por debajo de la media de largo plazo. Vamos a ver el VIX, cómo se mantiene después de los últimos picos de volatilidad. Fijaos, hemos llegado a tener las últimas sesiones un VIX en niveles de 30. Esto ya es una volatilidad extrema, se ha calmado ya a niveles de 20. Suele estar entre 15 y 20, estaría la normalidad. Y a estos picos extremos de aquí, 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 pues es cuando marca principalmente movimiento de mercado con cierto nerviosismo, fruto de las noticias o de los conflictos geopolíticos. Vamos a ver también la parte de divisas. Aquí tenemos el euro dólar por encima de la media de 200, por lo tanto tenemos tendencia alcista en el euro dólar, con una zona de soporte de largo plazo muy clara en 1,14. Así que vamos a ver si logra nuevamente retomar hacia la zona de 1,20. Esto sería crecer, en este caso se corresponde con un crecimiento del 2% desde niveles actuales, muy factible y fueron los máximos de febrero. Vemos también libra dólar. Vamos a darle, aquí tenemos libra dólar, fijaos el mismo gráfico que el euro dólar en diario, también tendencia alcista retomada, zona de soporte libra dólar 1,3169 y como vemos necesitaríamos también otra subida del 2% para tocar techo en el nivel de 1,38. Seguimos con las divisas, vamos a ver el canadiense yen, tendencia alcista, zona de soporte del canadiense, nivel de 113,79, por lo tanto también una tendencia alcista marcada. Vamos a ver el euro canadiense. Tendencia alcista y situamos zona de parada, el descanso en 1,6041. Vamos a pasar rápidamente a ver otros activos. Aquí tenemos el Bitcoin dólar. Fijaos, este año cae un 15%, mantiene su estructura bajista. Eso sí, zona de soporte los $62.000, 62.800. Así que por lo tanto todavía tendría margen de caída otro 22% hasta el nivel de 48.800, que serían los mínimos de agosto del 24. Vamos a ver también Ethereum, que cae un 22%, incluso más que el Bitcoin este año. Y aquí tenemos tendencia bajista, zona de soporte nivel de 1839 y todavía posible caída un 23% más abajo hasta la zona de 1407. Por lo tanto, también se pueden profundizar las caídas en el activo, en Ethereum. Vemos que comienza la sesión americana. Fijaos la lateralidad que tiene en este caso, aunque tiene percusión alcista. Así que vamos a ver también qué comportamiento tiene el mercado de cara a tener cierta reacción ante esa lateralidad. Vamos a ver para finalizar algunos activos más para que podáis
tener también en concreto, vamos a ver el Brent, el gráfico de petróleo. Nos vamos a gráfico diario. Aquí lo tenemos. Fijaos, vamos a tirar una media de largo plazo. Tenemos tendencia alcista. Está capitalizando por debajo de esos $100, cosa que es importante. Vamos a eliminar líneas. Vale. Y por último, perfecto, fijaos, si tiene una zona de soporte en 90-13. Vamos a ver también el barril americano. Se mantiene también en gráfico diario por encima de la media de 200 sesiones y tiene una zona de suelo en 85,63. Bueno, damos por finalizado la sesión de Nueva York, manteniendo los índices alcistas, también petróleo, también las materias primas, oro, plata y cobre. Y nos vemos mañana a las 17 horas Madrid, estrategia de trading semanal. Un saludo a todos.